Bergoglio le tenía una gran devoción a San José, y sé que el Papa Francisco le sigue teniendo, y él difundió una imagen muy bonita, que es San José durmiendo, San José acostado durmiendo, porque bueno, según dice el Evangelio, fue en un sueño donde San José escuchó la voz de Dios, la voz del ángel que le hablaba de parte de Dios, diciéndole: no temas de recibir a María tu esposa, porque lo que ha sido concebido en ella ha sido por obra del Espíritu Santo. Entonces el Papa siempre ha hecho hincapié en el tema de soñar, o sea, de soñar la voluntad, hacer la voluntad de Dios, y de dejarse guiar por esa voz que tenemos en el interior de los grandes sueños, ¿no? Qué lindo es eso de tener sueños buenos, tener sueños lindos, ¿no? Y poder encararlo exactamente, y se concretan mucho exactamente, mejor. Exactamente. Yo a veces lo invoco a San José en charlas. Hoy es el Día del Padre en Italia, hablando en España, en Honduras, en Bélgica y en otros lugares más, que tomaron precisamente el 19 de marzo, independientemente que caiga lunes, domingo, sábado, como Día del Padre. Exacto. Y entonces ahí se recrea precisamente a San José en todas estas ciudades. Sin duda. Y en España con mucha fuerza en todas las regiones. Hoy se está hablando del Día del Padre y además el Día de San José. Es verdad. Con mucha fuerza. Acá es como que se ha perdido un poquito. Sí. A veces. Y salvo ahora que la gente que está escuchando empieza otra vez a considerar, las personas más grandes lo tienen muy presente, a San José, y lo invocan y demás. Pero las generaciones más jóvenes como que se ha perdido un poco. Y modelo también para nosotros en nuestro trabajo cotidiano, ¿no? Porque fíjate cómo la vida de San José es una vida muy sencilla, muy simple, o sea, se santifica en la vida familiar y la vida de trabajo, ¿no? En el trabajo de todos los días. Qué bueno es tener presente eso, ¿no? Que Dios nos ha regalado un mundo bueno, pero no un mundo ya terminado, perfecto, acabado, sino que un mundo que necesita de nuestras manos para ser mejor, y darme cuenta que en mi trabajo, sea un trabajo en alguna tarea profesional, o sea el trabajo más humilde y más pequeño, si pongo mucho amor, ese trabajo es muy fecundo, ¿no? Y crea realmente un mundo mejor, porque bueno, todo va a pasar, pero lo que queda es el amor, así que es importante que el trabajo que hacemos todos los días, sea, ahora que nos está escuchando seguramente alguna señora que está haciendo los arreglos de la casa, otra persona que está en un local tal vez trabajando, vendiendo, otra persona que puede estar en un vehículo yendo a algún lugar a hacer alguna gestión, que sepan que ese trabajo sencillo que están llevando adelante es ocasión de santidad, cuando uno pone mucho amor en lo que hace, mucho amor a la familia, mucho amor por el bien de los demás. Bien, Ariel, bueno, sos un hombre viajero, estás entrando y saliendo permanentemente de la diócesis y del país. Cuando estás haciendo esos viajes, después vamos a charlar, pero te nutrís de cosas buenas, llevas un mensaje, como el otro día de Estados Unidos, que uno dice, desde el 9 de julio ir a predicar a Estados Unidos, pero que Dios bendiga todas esas cosas permanentemente, porque a veces somos amigos como a minimizarnos y no valorar que desde acá se pueden hacer cosas importantes y trascendentes, y llevar la palabra evangelizadora mirando el mundo contemporáneo a cualquier lugar, o Polonia, o California, o Quiroga, o Los Toldos hace 2 días. Y esto me parece que es muy importante. Pero la pregunta es, en esos viajes y en ese proceso de ida y vuelta, en una situación de sociedad donde tenemos temas como no resueltos y algunos se plantean precisamente, ¿tienen esas sociedades, vos ves que hay temas que están más simplificados, están más resueltos, no se hablan? ¿Qué percibís vos de eso? Y bueno, la variedad a nivel mundial de la situación cultural es muy diversa, ¿no? Muy diversa. En Estados Unidos a mí me impresiona, bueno, cómo hay un respeto de la dignidad humana, de los valores, muy interesante, muy interesante. Yo creo que en eso, si bien yo considero que todo Occidente está en una gran crisis cultural, digamos, está viviendo un momento de crisis cultural muy fuerte, de crisis de identidad, y que eso lo está llevando
en algunos casos a una situación bastante crítica, me da la impresión que Estados Unidos, me refiero al pueblo de Estados Unidos, no me refiero, no estoy haciendo referencia a los gobiernos, sino el pueblo estadounidense tiene valores arraigados, profundos. Yo ahora estuve predicando fundamentalmente a la comunidad hispana en California, ¿no? Bueno, donde por supuesto hay muchísimos inmigrantes de México, de Centroamérica, y bueno, y ahí uno ve cómo se arraigan tan profundamente a los valores cristianos, y es lo que les da fuerza aún en las situaciones difíciles que a veces les toca vivir como inmigrantes en estos tiempos también, donde lamentablemente hay una persecución bastante grande a los inmigrantes en Estados Unidos, es lamentable. Entonces, bueno, la verdad que uno ve cómo la fe lo sostiene, lo fortalece, y esa es una de las razones por las cuales acepté esta invitación que me hicieron, porque es un modo de acompañar esta situación tan dolorosa que están viviendo muchos hispanos en medio de esta concepción, a mi criterio, muy desacertada del gobierno actual de Estados Unidos, con una cierta discriminación de los hispanos y de los inmigrantes en general, ¿no? Pero uno ve que en Estados Unidos todavía hay muchos elementos que hacen que se valore mucho la ética, la moral, más que en otros lugares de Europa, como puede ser España, Francia, donde la crisis yo creo que es más grave, ¿eh? Yo creo que la crisis es más grave, de ciertos valores humanos, morales, éticos. Me parece que en Estados Unidos todavía hay un reservorio muy importante. Bueno, eso lo hizo notar Trump en su campaña, rescató todo eso. Y quien ha tenido la posibilidad de ver ciudades como el estilo 9 de julio en Estados Unidos, tienen el alto sentido de la familia, no es lo que aparece en Nueva York o Washington, y sobre todo en determinados barrios, sino al contrario, tienen una idiosincrasia, el principio de la buena fe a flor de piel, la idiosincrasia cotidiana, el arraigo y el sentido de la familia, que es muy fuerte y lo respetan muchísimo. Tal cual. El sentido de ayuda y solidaridad, y de cooperación, y se sigue notando ante el fallecimiento de algún vecino que va el otro y le lleva hasta el alimento. Tal cual. Todavía está vigente eso, que no es un tema de película, es un tema de la realidad. Sí. Entonces, y bueno, vos decías, es verdad que las ciudades, yo estuve ahora en dos ciudades muy cercanas a Los Ángeles, una se llama Upland, y la otra Montclair, y bueno, son ciudades muy parecidas a 9 de julio, es curioso como las casas, cada casita, casas bien, pero sencillas, ¿no? Pero cada casita muy cuidada, con su bien pintadita, con su jardín bien arregladito, cosas que, bueno, aquí gracias a Dios el 9 de julio lo vemos y tenemos que tratar de acrecentarlo, ¿no? De cuidar nuestra casa, nuestra ciudad, nuestro pueblo, y bueno, y de todos esos valores que están detrás, como vos hablabas, ¿no? La importancia de la familia, la importancia de la vecindad, qué lindo no perder ese concepto, ¿no? Del vecino, yo recuerdo cuando era chico que tuve oportunidad de vivir en 25 de Mayo, en Saladillo. El vecino era casi como un pariente, como un familiar, ¿viste? Si a mí me pasaba algo, no llegaba a estar mamá, papá o algún familia, una abuela, uno acudía al vecino, y bueno, la señora de al lado, la vecina era la que me iba a ayudar ante cualquier necesidad que había. Digo, que no perdamos eso, ¿no? Eso es nuestra riqueza el 9 de julio, nuestras ciudades, y tan importante de valorarlas, acrecentarlas, cuidarlas, ¿no? Mira, yo siempre cuento anécdotas del tema del vecino, que las veces que he tenido que ir a vivir a alguna ciudad fuera de la Argentina,
y estando solo, lo primero que hacía era una copia de una llave del departamento donde estaba viendo al vecino. Claro, me presentaba y decía, cuídemela, pues yo perdía la llave, quedaba a merced de algún cerrajero que tenía que salir a buscar y no conocía ni las costumbres. Pero fíjate eso, porque eso habla de la confianza, ¿viste? ¿No? De confiar en el que tenemos a nuestro lado, ¿viste? Y dar confianza. Y yo no dudaba de eso. Claro. Presentarme y decir lo que estaba pasando. Es más, de hecho, estando en España, al tercer día de haber hecho esto, yo me olvido la llave en un cajón de un escritorio que tenía un gabinete de investigación en la facultad donde estaba estudiando, y me olvido el llavero. Regreso a las 7, 8 de la tarde, ¿y quién me salvó? La vecina que le había dejado la llave anteriormente. Claro. Me dice, parece que se conoce bien de los Bueno, seguro. Y al día siguiente, otra vez, cuídeme la llave. Qué lindo ejemplo, es verdad. Pero es parte de este tema de la vecindad, ¿no? Sí. Y que hoy en algunos lugares ojalá que no se pierda. Tal cual. Ojalá que lo reivindiquemos. Bueno, hay temas coyunturales. ¿Cuáles son los análisis que haces? Se ha dicho de lo que gana un obispo, se está hablando del aborto. Hay infinidad de situaciones que se están poniendo hoy a flor de piel. Eso es necesario saberse, es bueno hacer estas diferenciaciones de criterio como el tema del aborto. ¿Cuál es el análisis que hace un obispo, la suma de obispos o Ariel como persona? Mira, yo ya hice un mensaje, ni bien comenzó a tratarse esta temática y a ponerse sobre el tapete. Yo creo que es tan importante que cuidemos la vida, que no pongamos la vida de la mujer, la vida del niño, ¿no? Esto lo decíamos de San José. Tenemos que cuidar la vida de la mujer y la vida del niño. Mirá, yo estoy realmente muy empeñado y deseando que cada vez más tomemos conciencia de la importancia de la dignidad de la mujer, ¿no? A mí me duele mucho ver que la realidad de la violencia hacia la mujer y la violencia familiar están presentes también entre nosotros, en nuestras ciudades. Es una problemática. El año pasado, cuando tuvimos la reunión con los intendentes y con los legisladores de la cuarta sección electoral, uno de los temas que coincidíamos todos como una preocupación es el tema de la violencia hacia la mujer, y por lo tanto la importancia de cuidar a la mujer y de respetar la dignidad de la mujer, fundamental. Pero ¿por qué eso hay que oponerlo a lo que es el cuidado de la vida, ¿no? Un niño por nacer, desde el mismo momento de la fecundación, de la concepción, es una persona única e irrepetible. Esto la ciencia lo tiene muy probado. Hay un código genético diverso, distinto del papá, del de la mamá, que tiene los elementos genéticos de sus padres, pero que hace un individuo, una persona única, irrepetible. Y bueno, ¿cómo nos vamos a cuidar esa vida tan inocente? ¿Cómo vamos a ver la vida como una amenaza? La vida siempre es una gracia, es una bendición, es la solución, no es al contrario, un problema, una amenaza de la cual nos tengamos que defender. Entonces, cuidar la vida del niño por nacer, cuidar la vida de los niños, especialmente de los más pobres, de los que están en situación de mayor vulnerabilidad, cuidar a nuestros jóvenes. Es una tarea que nos tenemos que empeñar y lamentablemente a veces hay concepciones ideológicas que llevan a falsas oposiciones que hieren mucho, que lastiman mucho y que van generando una situación de confusión muy grande. Así que, bueno, yo creo que tenemos que tener todos un compromiso muy grande por la vida. Bueno, Alicia nos dice en uno de los mensajes, nosotros luchamos para alcanzar una menos, y sin embargo muchas no miramos ese tema y adherimos al aborto. Claro. O adhieren al aborto, nos dice la convecina, ¿no? Claro. Como mirando lo que es visible, lo podemos rescatar, y lo invisible a los ojos, que está ahí en gestación, sí. Un poco volver a Santo Tomás, ¿no? Sí, pero mira, vos sabés que en esto lo he hablado mucho con algunas señoras, e incluso con algunos hombres, la emoción que da cuando una mamá, cuando un matrimonio, una pareja,
va a hacerse la ecografía en la 6ª semana, ¿no? Y ve, esa vida palpitando allí en el seno de su madre, la emoción de una mamá, la emoción de un papá en ese momento, ¿no? ¿Cómo dudar de que allí realmente hay una vida que tenemos que cuidar, ¿no? Entonces yo creo que en eso nos tenemos que empeñar todos. Hay que liberarse en eso de ideología, hay veces que hay algunos que enarbolan también la cuestión de contraria al aborto como si fuera una bandera ideológica. Tampoco eso es bueno, o sea que acá no es una cuestión de ideología, ni de derecha ni de izquierda, ni pro ni contra, sino realmente que todos tenemos que estar a favor de la vida, de la mujer, del cuidado de la mujer, a favor de la vida del niño, no una vida o la otra, las dos vidas, la vida de la mujer, la vida del niño, y poner todos los elementos que ahí sí el Estado y toda la sociedad tiene que maximizar todas sus posibilidades para cuidar a nuestras jóvenes. Es doloroso ver la cantidad de adolescentes embarazadas, la importancia de educar, de formar en la sexualidad, de educar en el amor, la importancia de acompañar a las jóvenes, a los jóvenes en la responsabilidad en estos temas. Uno tiene que tener una mirada holística, integral, y por supuesto tratar temas como la cuestión de la adopción, que lamentablemente es un tema acallado totalmente, digamos, dentro de esta problemática, ¿no? Cuando vemos tantos también matrimonios que están deseando la venida de un hijo y por diversas circunstancias no lo pueden tener, y no se considera en esta discusión muchas veces la realidad de la adopción, que es un tema también importante a tener en cuenta. Así que me parece que acá nos tenemos que despojar de ideologías y todos mirarlo luchando por la vida, ¿no? Por la vida, sobre todo la vida más vulnerable y que más cuidado necesita de la sociedad. Bueno, hay quienes ya se han pronunciado desde las redes sociales y mensajes que han hecho llegar a Cadena 9. Bueno, procuremos acompañar a esa mamá en dificultad. Exacto. Y que también tiene que estar el Estado presente ante un hecho de esas características y no pensar precisamente en el aborto como un hecho violento, sino con amor y consideración hacia esa persona y sumarnos todos. Pero es que es una agresión terrible a la mujer el aborto también. Bueno, el otro día una psicóloga nos decía las secuelas que quedan en Pero la mira, mente. yo te puedo decir en mi experiencia pastoral, y yo ahora quiero dar un mensaje también a algunas señoras, algunas mujeres que nos pueden estar escuchando y que han sufrido esta situación tan dolorosa del aborto, ¿no? Las quiero animar, las quiero alentar, que se sepan amadas por Dios, cuidadas por Dios, perdonadas. Pero hay veces en mi experiencia pastoral que el dolor que queda en una mujer es una agresión terrible a la mujer. Es una agresión, es una mentira muchas veces lo que se presenta como un derecho. Es una cosa que queda después, una carga, un dolor que, mira, en mi experiencia pastoral, señoras que a veces ancianas, digamos, que sienten que en el último instante de su vida la deuda que tienen es esa, y que están llegando a veces con ese dolor, con esa angustia hasta el último instante de su vida, ¿no? Entonces no confundamos a la gente, procuremos, además en esa defensa de la mujer, digo, también ni una niña menos por nacer, digamos, muchas de esas que están siendo concebidos en el seno de su mamá serán mujeres a las que Dios le quiere regalar el don de la vida. Cuidemos la vida desde el instante mismo de la concepción de todas las niñas y niños por nacer, y cuidemos a cada mujer en su dignidad. Entonces ahí sí, como vos decís, está el deber del Estado
y de toda la sociedad, no solo el Estado, ¿no es cierto? De comprometernos a ayudar a la mujer en situaciones de riesgo y en situaciones vulnerables. Yo a veces hago comparaciones que pueden ser tontas, pero que lo hago a los fines de ilustrar. Si nosotros miramos especies del reino animal, miremos un equino, tienen un sentido de cuidado hacia la vida de ellos y de la procreación y el respeto, y no se autodestruyen, sino por el contrario, conviven. Entonces yo digo, muchachos, si tenemos el don de la inteligencia, apliquémosla, entonces también hagamos ese ejercicio de cooperación y de ayuda por el otro, y no mirando el sentido de la destrucción. Y no tenemos que ir al Estado, nosotros como seres humanos, como parte del reino animal y de una especie dentro del reino animal, que tenemos algunas ventajas y que las utilicemos positivamente. Tal cual. Si vemos la abeja trabajando, el carpintero, el pájaro carpintero, ¿no? En el cuidado. Entonces, si podemos ver eso, digo, ¿por qué no lo aplicamos nosotros también como personas? Y de esa manera tenemos otra visión. Yo a veces hago otros ejercicios que parecen tontos, pero que los invito a que pensemos entre todo eso. Sin duda. El domingo 25 de marzo, es el domingo de Ramos, pero es la jornada mundial por la vida, ¿no? Así que yo invito de manera muy especial, si me permitís, Gustavo, a orar por la vida digamos, en estos términos que lo estoy comentando ahora, no en un sentido de marcha, no, vamos a hacer a las 10 de la mañana, como hacemos cada domingo de Ramos, el 25 de marzo, haremos la bendición de los ramos en la plaza y luego la Santa Misa en la Catedral, pero vamos a orar especialmente en ese día que es la Jornada Mundial por la Vida, pidiendo por la vida, que se cuide la vida y que todos nos empeñemos en el cuidado de la vida. Te cambio de tema, que haya aflorado recientemente lo que gana un obispo o un sacerdote. ¿Esto es bueno, esto es malo? Es muy bueno, mira, yo te voy a contar un poquitito. Para mí es una oportunidad que quiero aprovechar para informar un poquitito cuál es la situación del sostenimiento de la Iglesia, ¿no? Ante todo, agradecer a los fieles que con muchísima generosidad sostienen la vida de la Iglesia, la vida de la comunidad. Hay un pequeño porcentaje de esas necesidades que tiene la Iglesia para cumplir su misión, que el Estado lo proporciona. Es una triple fuente, digamos, que el Estado asigna a la Iglesia, que es por un lado una asignación al obispo, una ayuda de beca para los seminaristas, para la formación de los futuros sacerdotes, y una categoría que se llama parroquias de frontera, que es para las parroquias más pobres, las que tienen menos condiciones, dan una pequeña asignación. En esto yo quiero clarificar, los obispos recibimos una asignación de alrededor de 40.000 pesos en mano por mes, que la mayoría de los obispos la destinamos para sostener la realidad pastoral de la diócesis. No es una asignación que uno recibe para gastársela, sino que con ese dinero, que tampoco, digamos, si uno lo compara con las asignaciones que reciben otras instituciones religiosas, aún aquí el 9 de julio, algunas otras asociaciones de otras confesiones cristianas u otras confesiones religiosas, u otros organismos estatales o algunas organizaciones de ONG, etcétera, es prácticamente insignificante. Son 40.000 pesos para la marcha de lo que es, vos sabés lo que es nuestra diócesis, son 17 partidos, hace falta una infraestructura grande para el acompañamiento de esta realidad. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, las becas, te decía, de los seminaristas. Nosotros ahora, gracias a Dios, tenemos 20 seminaristas, ¿no? Y bueno, yo rezo al Señor que nos envíe vocaciones, pero que vengan con el pan bajo el brazo, porque claro, el Estado está dando 2.500 pesos de asignación por cada seminarista.
Y el costo que nos cobran en el seminario, ellos estudian en el seminario de Mercedes Luján. Allí es donde se da la formación a todos los sacerdotes de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, nos cobra 10.000 pesos por mes por cada seminarista. Eso es para el mantenimiento de los estudios y de la vivienda y de todas las demás exigencias formativas que tiene cada seminarista. De los 10.000 que nos cobra, el Estado da 2.500. O sea que 7.500 tiene que conseguir el obispado. Una de las razones de mis viajes, que vos decía, además por supuesto de una tarea pastoral, porque otros obispados en otras jurisdicciones tienen muy alto este sentido. Alemania, por ejemplo, tiene un sentido de... Bueno, eso te quería decir. Gracias a Dios nos está ayudando, y esto ha motivado algunos de los viajes. La Conferencia Episcopal de Estados Unidos nos está ayudando para poder mantener a los seminaristas. Porque claro, aquí les hablo en concreto, el obispado del 9 de julio, yo tengo que conseguir por mes 150.000 pesos para poder pagar los estudios de los seminaristas. Entonces, apenas es un mínimo porcentaje el que da el Estado, el resto nos está ayudando Alemania a través de Adveniat, a través de Kirchennot, nos está ayudando Polonia, nos está ayudando Estados Unidos. Eso también es uno de los motivos de los viajes para poder pedir ayuda al extranjero para poder solventar la realidad de la Iglesia, cosa que en la medida la verdad que agradezco muchísimo, los fieles son muy generosos. Quiero también que sepan, un sacerdote gana entre 5.000 en mano, 5.000, 7.000 pesos. Eso es lo que gana cualquiera de los sacerdotes que ustedes conocen de las parroquias. Gana eso. El día que se tiene que comprar un par de zapatos y un pantalón, no tiene ni siquiera para los gastos más esenciales, digamos. O sea, gracias a Dios estamos viviendo en una iglesia pobre. El Papa decía, quiero una iglesia pobre y para los pobres. Una iglesia que realmente confía en la providencia y que estamos llevando adelante con mucho esfuerzo la tarea de la evangelización. Y la mayoría de los sacerdotes son muy austeros y están con mucho sacrificio llevando adelante las exigencias. Pero claro, se pone esa información de 130 millones al año, esa cifra millonaria, que claro, cuando uno lo ve a nivel de todo el país, de todo el presupuesto, que es una cosa mínima respecto de lo que reciben, te vuelvo a repetir, y montones de instituciones de otras confesiones religiosas y de organismos de ONG, etcétera. Pero claro, bueno, esto hace un poco de ruido. Además, mira, hay motivos históricos, o sea, el artículo 2 de la Constitución Nacional, hace referencia a que, el Estado sostiene la Iglesia Católica. Hay situaciones también de reparación histórica. Vos sabés que en la época de la reforma de Rivadavia hubo una expropiación muy grande de la mayoría de los bienes de la Iglesia. El Estado argentino se ha sentido, y de hecho lo tiene con una deuda hacia los bienes que ha expropiado de la Iglesia, que por otro lado jamás se podría reparar, porque puedo decirte, Recoleta era de los recoletos, y por decirte, imagínate cuánto podría costar hoy todo lo que es la zona de Recoleta, digamos. Así que es apenas una mínima reparación que se hace con esta ocasión. Y después hay que tomar ejemplo de los países del extranjero, ¿no? En los países avanzados, como puede ser Alemania, como puede ser España, Italia, el contribuyente tiene la posibilidad de ver
¿a quién designa, qué institución religiosa o no religiosa, alguna otra institución de bien público, hay un porcentaje de los impuestos que cada contribuyente decide a qué institución quiere dárselo? Ojalá se hiciera una reforma de este tipo en nuestro país, ¿no? Para poder llevar adelante las tareas, digamos, de los organismos no estatales que tienen una misión de bien para la sociedad, ¿no? Y bueno, algunos otros ejemplos, Rusia que no a la Iglesia Católica, porque allí no hay una presencia de la Iglesia Católica muy pequeña, pero sí a los cristianos ortodoxos, le ha restituido todos los bienes de la Iglesia que se confiscaron en la época del comunismo, y bueno, y sostiene por el valor cultural que implica la realidad de la fe cristiana en aquellos pueblos. Y bueno, y sin ningún problema en Rusia se hace esa contribución al sostenimiento de la Iglesia Ortodoxa. Así que bueno, no quiero cansar con este tema, pero digo, yo apelo en primer lugar a no dejarse a veces aturdir, ¿no? porque pareciera, no digo que haya un complot ni nada, pero digo, pareciera que cuando la Iglesia está levantando su voz en defensa de la vida, bueno, quieren como presentar esta temática como para desacreditar o desautorizar la voz de la Iglesia. Yo quiero que sepan que hay total transparencia, claridad, en el sostenimiento de la Iglesia, y la Iglesia Católica en la Argentina es una iglesia austera, es una iglesia pobre y bueno, y agradecida, porque se sostiene por sobre todo por la contribución de los fieles. Hay un consejo económico en cada parroquia que es la que cuenta las colectas. Ese consejo económico está formado por laicos respetables y personas que son elegidas por la comunidad. Así que bueno, todo tiene muchísima transparencia, claridad, y me gusta que me saques el tema, porque es un modo de poder... No, porque además contigo se puede hablar de todos los temas, así que por supuesto. Bien, 10 de la mañana, estás escuchando el obispo de 9 de julio, Monseñor Ariel Torrado Mosconi. A las 10 ya tiene un compromiso. Bueno, le estamos diciendo que nos estén esperando, que tarde un minuto más, porque hay otro tema. El mensaje reciente de Francisco, ¿qué lectura hay que darle a ello? A mí me dio mucho consuelo, ¿no? A mí me dio mucho consuelo porque el Papa nos está llamando a la unidad, ¿no? Y valora mucho que se le haya enviado esta carta, ¿no? Que está expresando el deseo de ponernos por encima por ahí de las famosas grietas o de aquellas cosas que nos pueden separar a los argentinos, ¿no? Yo creo que el Papa está empeñado en la unidad de los argentinos, que estoy seguro que reza tal como lo expresa allí, que reza por esta unidad. Y bueno, me gusta porque Francisco sigue siendo Bergoglio, ¿no? Y entonces con muchísima sencillez él pide perdón, lo muestra con esas cualidades tan humanas que siempre han caracterizado a Jorge Bergoglio, donde dice, bueno, miren, yo intento hacer gestos en orden a la unidad de los argentinos y en orden a querer el bien común, pero si en algo me equivoqué pido perdón, digamos. Me parece un gesto de grandeza el Papa, que tiene esta responsabilidad a nivel de la Iglesia y a nivel del mundo, ¿no? Y que está siendo realmente una de las voces más importantes en el mundo en orden a la búsqueda de la paz, a la búsqueda de la justicia, y que tiene tanto peso, ¿no? La palabra del Papa pesa muchísimo en el orden mundial, digamos, ¿no? Y tiene una autoridad moral. Es curioso porque en una Argentina a veces que lamentamos y nos herimos tanto por las situaciones de corrupción, que bueno, sea un argentino, y que se siga reconociendo totalmente argentino, el que sea una autoridad moral a nivel mundial, ¿no? Así que a mí me llenó de consuelo esa carta del Papa. Bueno, y luego lo final,
Cuando haces estos viajes, siendo argentino, conocimiento de Bergoglio que te ordena como obispo, ¿qué te preguntan de Bergoglio o del Papa ya directamente, sea en Polonia, sea en Estados Unidos? ¿Algún colega tuyo te da alguna consideración? Continuamente. Continuamente, sí, y bueno, les interesa mucho los rasgos de la personalidad del Papa porque le llama muchísimo la atención. Y bueno, y he tenido ocasión de contar algunos detalles muy significativos que ya los hemos conversado aquí, pero es ese cuidado personal. Yo alguna vez lo comenté aquí, que una vez estando, yo era obispo en Santiago del Estero, y un día me llama para comentarme, yo alguna vez te lo comenté aquí, me parece, al aire, me llama para comentarme la situación de una señora de un barrio allí en las periferias de Santiago del Estero que había tenido un problema, se le había incendiado la casa, había tenido una problemática así. Yo inmediatamente después que corté busco al cura párroco ahí del barrio. El cura párroco no estaba enterado, el Papa estaba enterado en Roma, el cura no estaba enterado ahí de lo que había pasado, yo como obispo tampoco, y bueno, y él preocupándose, y después me llamó Monseñor Karcher para ver si había podido solucionar el tema que había planteado el Papa. Qué sé yo, la última vez que estuve con él en Roma, que tuve oportunidad de saludarlo, estaba de pasada por Roma, y bueno, pude saludarlo en la audiencia general, y bueno, y cuando llegué a 9 de julio me encuentro arriba del escritorio una cartita de enunciatura, abro la carta y me encuentro con otro sobre que decía con su letra, escrito con puño de puño y letra, bueno, Ariel Torradamoscón y Edison 954, obispado de 9 de julio, abro agradeciéndome por haberlo visitado, por haberlo saludado, esos detalles que tiene el Papa Francisco, ¿no? Del cuidado por cada persona, de estar en las cosas más grandes, de las problemáticas sociales y en el mundo entero, pero al mismo tiempo del cuidado y la delicadeza para con cada persona. Eso iba a decir, ¿no? Que es un valor muy importante, ¿no? hacia el otro y hacia la persona. Sin duda. Por sobremanera. Ariel, bueno, como siempre, muchísimas gracias. Ese tiempo que no estábamos hablando, cada vez que yo te andaba buscando andabas en algún avión. Muchas gracias. Que, bueno, y todavía no está resuelta la comunicación desde avión a estudios de radio, así que no, pero bueno. Muchas gracias por la invitación, y para mí siempre es una alegría el poder. Y nosotros también valoramos mucho tu sentido del humor. No, por supuesto. Y bueno, y ahora hemos tenido en estos días también andado bastante, tuvimos una reunión del presbiterio. Sí, por eso te digo, estuviste en Los Toldos, en Obria, qué sé yo, en Tejedor, bueno, toda la diócesis permanentemente recorriendo. Sí. Si Dios quiere, bueno, esta tarde tengo pensado ir a Mones Cazón, allí cercano a Henderson, y después a Saliqueló, porque hoy son las patronales por San José, así que... ya estás celebrando San José. San José también. Así que saludamos en la diócesis a Saliqueló y a Dudiñano. Exactamente. Bueno, un gusto muy grande, Gustavo. Muchas gracias por la invitación. Como siempre. A tu disposición. Bueno, 10 de la mañana, 5 minutos, 17 grados, 2 décimas la temperatura en la ciudad de 9 de julio alrededor. Vamos rumbo a una máxima de 26 grados. Que Dios los bendiga. Mañana a las 7 los vamos a estar despertando como siempre con todas las noticias.